Es un gusto, también es una responsabilidad muy grande traer el mensaje de la palabra. Bueno, estamos haciendo la serie o estamos estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? Lo último que vimos fue cómo el Señor le reafirmaba esa promesa de una herencia, de un territorio a Abraham. ¿Sí se acuerdan? En que evidenciamos en la palabra que a pesar de que Abraham escuchaba la voz de Dios muchas veces, también entraba en dudas. Las circunstancias parece que hablaran más fuerte en la mente de Abraham que lo que Dios le decía, ¿verdad? Pero Dios en su bondad, en su misericordia, le reafirmaba una y otra vez a Abraham. Y eso sí sigue pasando, ¿verdad? Y seguirá pasando, no solo con Abraham, sino con muchos de los personajes importantes de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo un pasaje muy conocido, Génesis 16, del 1 al 16. A este sermón lo titulé La misericordia de Dios en medio de nuestra necedad. La misericordia de Dios en medio de nuestra necedad. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor. Señor, yo te ruego que mientras se exponga tu palabra, sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, Señor, de justicia, de juicio, aquí en este lugar, Señor. Que todos podamos abrir el corazón y tener una actitud correcta para escuchar tu palabra. No creyendo saberlo, sino más bien teniendo expectativa de lo que tú puedes hacer hoy con cada uno de nosotros. Úsame, Señor, a pesar de mí, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer. Es un texto más o menos extenso, aunque la historia ya la conocemos. Dice Génesis 16, del 1 en adelante, dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Era una tradición que había en ese tiempo. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y tomó Sarai y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero,
Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces vemos una historia aquí bastante humana, bastante con muchos errores ahí, con mucho resentimiento, con muchos desprecios. Y estamos hablando del padre de la fe, de la familia de donde sale la fe de nosotros, ¿verdad? Yo quisiera que revisáramos Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces parece una contradicción, ¿verdad? Estamos hablando acá de que Sarai dijo, no, es que sí, Dios dijo eso, pero yo soy estéril. Y dice el verso 2 de Génesis 16. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, es como quien dice, sí, Dios habló, pero es que Dios me hizo estéril. Entonces está contradiciendo lo que Dios dijo, porque Dios dijo que de su simiente, no de otra simiente, no de otro lado. Entonces vemos que esa falla que tuvieron ellos también en complicidad con Abraham, porque Abraham ha podido decirle, no, vamos a esperar porque tenemos que creerle al Señor. Entonces Abraham no tuvo tampoco, o sea, los dos fallaron, los dos pecaron, ¿sí? Y o sea, lo fuerte de eso es que ya el Señor les había hablado muchas veces. El Señor le había mostrado su poder a Abraham cuando Abraham fue a Egipto, ¿verdad? Y cómo lo guardó de eso, que a la mujer la mataran o le hicieran algún daño a pesar de sus errores. Pero aún aquí vemos, o sea, ellos se dejaron influenciar por las circunstancias. Entonces, como primer punto de este sermón, yo puse el confiar en las circunstancias. Y eso nos ha pasado, hermanos, a todos. Eso es algo grave que tiene la humanidad. Dejar de ver al Señor y empezar a creer en las circunstancias. A todos nos puede pasar esto. Puede que estemos en una situación económica difícil, por ejemplo, y se presenta un negocio que no es tan lícito y tú dices, bueno, pero así como dijo Sara, no, si Dios me hizo así estéril, entonces debe ser que Dios piensa que es con la sierva. Debe ser de que Dios esta oportunidad de negocio que no es tan lícito, debe ser que Dios permitió eso. ¿Sí? O puede que también alguien de pronto que esté en una situación sentimental no muy buena, esté en se sienta muy solo o sola y de pronto se le presenta a alguien que no es creyente y le habla bonito o le simpatiza y empezó a pensar, no, debe ser que Dios quiere que yo a esta persona que no le ama a él, que no le busca, pero quizá yo lo convierta o la convierta y entonces empezamos a buscar como queriendo ayudarle al Señor. Y eso nos puede pasar, yo he sido culpable de eso, hermanos. Y eso no es para sentirse uno
no para sacar pecho, sino para avergonzarse de no haberle creído al Señor en su tiempo. A todos nos ha pasado y en la Biblia vamos a ver muchos ejemplos. Yo tengo muchos ejemplos acá, de pronto no los pueda pasar todos, pero vamos a ver un ejemplo inmediato. Ahí en Génesis 12, 10 al 13. Génesis 12, 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, mire lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, tomando en cuenta que era mayor, o sea, era muy bonita. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. O sea, una cobardía impresionante. Expuso a su mujer. ¿Qué pasó con Abraham en ese momento? Pudieron más las circunstancias que lo que Dios le estaba diciendo. Pudieron más las circunstancias que lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice uno acá, ¿verdad? La diferencia es el que está dispuesto a humillarse y estar constantemente buscando a Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito del apóstol Pedro, porque ese es otro ejemplo. A mí me gusta mencionar mucho el ejemplo de él. Pedro tenía todos los errores del mundo. Todos. O sea, era impresionante. Era violento. Era jactancioso. Era hasta mentiroso. Pero tenía algo, Pedro, que nunca dejó de buscar al Señor. Cuando no dejamos de buscar al Señor, nunca el Señor, así nos tenga que quebrar, el Señor hace, transforma. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a mirar ese ejemplo. Bueno, vamos a mirar acá, ya Pedro siendo apóstol, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, ya habiendo hecho el primer discurso, donde se convirtieron más de 3,000. Ya después de eso, vamos a mirar en Gálatas capítulo 2, versículo 11, otro ejemplo donde un siervo de Dios, nada más y nada menos que una de las columnas de nuestra fe, cometió una embarrada, un pecado, que menos mal estaba otro siervo de Dios, llamado Pablo ahí, porque hubiese hecho eso un daño gravísimo al evangelio en esa zona. Gálatas 2 del 11 al 16. Vamos a mirar lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, en su engaño, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué pasó ahí? Voy a decírselo, a parafrasearlo, ¿no? Resulta que estaba en una zona gentil, de una cultura que no era judía. Ya Pedro entendía que la salvación no era por obras, no era por las tradiciones judías, o sino era por la fe en Cristo, por gracia. Ya Pedro sabía eso.
Y estaba obviamente comiendo con gente que no era de su pueblo, algo que se les era prohibido. Ellos no podían, los judíos no podían sentarse a comer, eso era impuro, con gente que no era de su mismo pueblo. En su momento Dios lo hizo para guardar al pueblo de Israel de contaminarse con dioses ajenos y de que se emparentaran con culturas que eran supremamente depravadas. ¿Sí? Pero entonces ya Dios le había dicho a Pedro eso, pero Pedro estaba comiendo con los gentiles, compartiendo con la iglesia de Antioquía. Cuando Pedro ve que vienen de allá de Israel, otros creyentes, se paró y se abrió, se quitó de los gentiles. Como queriéndole decir a los gentiles, si ustedes quieren ser como nosotros acá, judíos, tienen que circuncidarse. Esa era como la señal de que tú pertenecías al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué se sentiría esa gente nueva, gentil, que estaba conociendo el evangelio, al ver que el gran apóstol Pedro les estaba dando la espalda? O sea, eso ahí hubiese sido un daño terrible para el evangelio. Porque la gente empezaría a buscar al Señor y empezarían a tratar de ser salvos por obras, por guardar los estatutos que ellos tenían, ¿verdad? Como pueblo judío. Gracias a Dios, Pablo estaba ahí y hizo algo público, porque lo que él hizo fue público. Tuvo que reprenderlo cara a cara. Entonces, Pedro, el gran apóstol Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, se dejó también influenciar o engañar por las circunstancias. Tuvo miedo. Aquí Sara desconfió y dijo, yo soy vieja. Dejó llenar su mente de esos argumentos. Yo soy estéril, soy vieja, sí, Dios dijo, pero debe ser que es con mi criada. Eso nos ha pasado a todos, hermanos. Y sabe que eso es una de las razones por qué cuando nosotros vamos delante de Dios no podemos jactarnos de nada. Dios resiste a los soberbios. Soberbio es una persona que cree tener capacidades como para lograr agradarle a Dios en su fuerza y ser superior a otros. Eso es alguien soberbio. Y Dios detesta eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces es una mentira. Dios es un Dios de verdad y Él no puede tener comunión cuando vamos así. Amén. Bueno, todos conocemos la situación donde Pedro estaba caminando sobre las aguas. También eso es algo típico, ¿verdad? Señor, yo quiero caminar. Y empezó a ver los vientos y se empezó a hundir. Empezó a creer mal las circunstancias. El Señor permitió eso para que él se diera cuenta de su incredulidad. Sabe que el Señor es tan bueno que nos permite a nosotros situaciones muy difíciles. Y a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Pero ¿sabe qué está haciendo el Señor? Que reconozcamos nuestras debilidades. Porque el Señor es amor. El Señor quiere, el Señor busca que el hombre le conozca. Y todo lo permite con una razón. A veces no vemos eso. Y a veces no lo decimos de boca, pero en el corazón estamos teniendo una actitud de desagradecimiento y de queja contra Dios, cuando lo que Dios está haciendo es tratando de formar algo en uno. Dios usa mucho el sufrimiento. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado, a causa de nuestra debilidad. Entonces, también vemos a Pedro cortando la oreja ¿se acuerdan de ese pasaje? Del siervo que le tiró a coger la cabeza y le quitó fue la oreja. Y el Señor vuelve y lo corrige. O sea, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿verdad? Entonces, hermanos, las circunstancias muchas veces nos llevan a desobedecer al Señor. Así como le pasó a Abraham y a Sara. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve la obediencia correcta? La obediencia correcta viene desde el corazón y la produce Dios.
¿Por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque a veces creemos que nos vemos como que si yo cumpliera. Vamos a mirar un texto, pero realmente quien nos hace cumplir es el mismo Dios. O sea, nosotros no podemos ni jactarnos de decir, bueno, yo sí estoy obedeciendo. Porque si empezamos a obedecer es porque el mismo Dios lo produce en uno. ¿Se entiende? Así que no podemos jactarnos de eso. Vamos a leer Colosenses 3:23. Dice así la palabra de Dios: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Entonces, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay que evaluarnos siempre. ¿Por qué yo hago esto en la iglesia? ¿Por qué yo hago esto en mi vida en cuanto a las cosas de Dios, no? ¿Por qué lo hago? Saben que cuando hemos estado evangelizando, una de las preguntas que le hacemos a las personas, yo suelo hacerle esa pregunta: bueno, hermano, póngale cuidado. ¿Usted qué pensaría si en tu barrio la policía dice un día, bueno, señores, como las cárceles están abarrotadas, por esta semana a ninguno que cojamos robando lo vamos a meter a la cárcel? Pueden robar carros, pueden robar bancos y todo, no podemos cogerlo porque están todos esos juzgados llenos y las cárceles llenas. Yo le pregunto a la gente y la gente se echa a reír. Eso todo, la mitad del barrio se va a robar. ¿Sí? Entonces, el no robar de ellos, el no delinquir, no es por convicción, sino es por temor a lo que le va a hacer el policía. O sea que ese barrio, según lo que me contaban, el muchacho está lleno de ladrones. Así no hayan robado, ¿se entiende? Entonces, aquí dice el texto, hacerlo para el Señor. Y a veces no vemos eso nosotros, y por eso hay que aclararlo. Tenemos que revisar cuál es la motivación por la cual hacemos las cosas, y el único que puede dar una motivación correcta es el Señor. Primera de Timoteo, vamos ahí a Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tenemos que revisarnos, hermano. Porque si en este momento alguno se está viendo como que yo cumplo, tenemos que revisarnos. Ahora, ¿cómo se ve esas justicias que a veces creemos que son justicias y cosas buenas que hacemos? Y realmente Dios conoce el corazón. Les voy a decir cómo se ve. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64:6. Dice, ya. Si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando el profeta Isaías, primera persona. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué eran los trapos de inmundicia? Eran los trapos que usaban las mujeres para limpiarse la menstruación. ¿Cómo ve Dios las obras de alguien que quiere agradarle a Dios desde su fuerza y desde sus obras? Como un trapo de inmundicia. Porque el hombre en sí mismo, en su naturaleza, no tiene una motivación correcta. Siempre es para jactarse. Siempre es para mostrarse y decir yo merezco. ¿Sí? El único que puede poner eso es el Señor. El único que puede trabajar esa motivación es el Señor. Vamos a leer Ezequiel 36. Es un texto hermoso, lo vamos a ver hoy 2 veces.
Bueno, esta es la primera. Ezequiel 36. Leamos del verso 25 al 27. Mire lo que dice el Señor, lo que promete el Señor, y es una promesa extendida para nosotros, para la iglesia. Así como vamos a leer, así es que se ve la obediencia. De ahí nace la obediencia al Señor, la verdadera obediencia. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Después que el Señor transforma, el mismo Señor dice, y haré, yo lo haré. Yo haré que obedezca, yo. No tú, no tú. Y primero Dios restaura. Así que en el libro de Romanos, capítulo 11, terminando ese capítulo, dice el apóstol Pablo, ¿quién le dio a Dios primero como para que reciba de recompensa? ¿Quién le dio? Si nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, no nacimos a nosotros mismos de nuevo. Alguien nos parió espiritualmente hablando. La salvación es del Señor. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Escuchar, ser humilde, no creer que yo sé todo, abrir el corazón. A veces no tenemos esa actitud. ¿Qué hace el Señor? Nos pasa por proceso. Eso lo hace también con gente que no es creyente para que le conozcan, ¿no? Muchas veces lo hace. Te pasa por procesos de sufrimiento, al punto en que la persona se confronta. Lo hizo muchas veces. Lo hizo con Pedro, por ejemplo. Al punto que la persona se confronta y empieza a humillarse. Y empieza a escuchar. Y Dios puede obrar. Entonces, de esa manera es que se obedece, hermano. No, esa obediencia no viene ni de nosotros. ¿Se entiende? Amén. Yo puedo tener la actitud, claro. Hay que tenerla. Pero esa obediencia no viene ni de nosotros. Eso lo produce Dios en nosotros. De manera que dice la Biblia, nadie se va a jactar delante de Él. Nadie se puede decir, yo sí cumplí. Eso es jactancia. Como segundo punto, hermanos, dice las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios vienen. O sea, usted puede ser salvo, usted puede ser un siervo de Dios, Abraham, Sara, David, pero cuando usted hace algo, recibe las consecuencias. Eso lo vemos aquí, es lo que pasó, ¿no? En Génesis 16. Del verso 4 al 6, dice así. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, las consecuencias. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Miren todo lo que produjo eso. Ahora, Ismael más adelante llegó a ser el líder de los árabes. Ahora, las naciones de las que más le han hecho guerra a Israel han sido las naciones árabes y musulmanas. Y tienen como a Ismael su padre. Miren todas las consecuencias históricas, y eso produjo muchas guerras. Le pasó, por ejemplo, a David. Vamos a mirar segunda de Samuel,
Vamos a mirar 2 Samuel 12, verso 14. Leamos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Un niño murió. Y más adelante en la casa de David hubo guerra entre hermanos. Un medio hermano violó a otra media hermana. Un hijo de David intentó matarle. O sea, hubo desastres en esa casa. Al punto que vemos en los salmos que muchas veces David deseaba morirse del dolor tan grande. Consecuencias van a venir cuando desobedecemos al Señor. Siempre. La sufrió Abraham, claro. Miren ese conflicto con ese niño por allá abandonado con la mamá. Esa señora encinta por allá. Entonces, las consecuencias van a venir. Siempre van a venir las consecuencias. Y por eso es Dios malo, no. Dios es justo. Y por eso Dios entonces no nos perdona. No, pero las consecuencias vienen. De hecho, más adelante uno lee en el libro de Hebreos y vemos a Abraham como amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue salvo y fue justificado por la fe. Nadie ha sido salvo, ni nadie fue salvo por obras, sino por fe. Vuelve Abraham a fallar, pero vuelve Abraham a abrir el corazón, a recibir la disciplina del Señor, a humillarse delante del Señor, a dejar que Dios lo transforme. Como tercer punto, hermano, la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Entonces vemos, no voy a repetirlo el texto, pero vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de esta nueva criatura, en la vida de Agar. A pesar de todo, Dios se mantiene fiel. Dios obra. ¡Qué amor! O sea, Dios que tendría, o sea, yo no entiendo, Dios que tendría que meter su mano bajo el error de otro. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tiene él ahí? O sea, ¿qué deuda tiene Dios con Abraham? ¿Cierto? Ahora, ¿qué deuda tiene Dios con nosotros? Entonces, a pesar de nosotros, Dios obra. Es algo incomprensible. Miremos ahí otra vez en Ezequiel. Vamos a Ezequiel de nuevo. Otra vez Ezequiel 36. Vamos a ver un pasaje donde se ven esas dos cosas. Es un pasaje un poquito extendido. Ezequiel 36, vamos a leer del 16 al 29. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, miren lo que hizo, miren lo que pasó. La contaminó con sus caminos y con sus obras. Caminos y obras. El camino es antes de la obra. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira, vienen las consecuencias por la desobediencia, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Han podido estar haciendo sacrificios humanos inclusive, porque eso era lo que pasaba en las culturas alrededor de Israel. Hacían eso, mataban a los niños. Porque con sus ídolos la contaminaron. Mire lo que dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, y diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Hicieron que blasfemaran los demás pueblos de Dios a causa de lo que ellos hacían. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto,
Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré, eso ya lo leímos, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de carne y os daré un corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí hay una escena donde describe todo eso. O sea, ¿por qué Dios, uno acá piensa, ¿por qué Dios a una gente que está haciendo tanto mal? ¿Por qué extiende misericordia? A veces cuando salimos a evangelismo la gente dice, no, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta mal? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué pasan cosas buenas? ¿Por qué estamos aquí habiendo tanta maldad en el mundo? A esta hora ya es para que el Señor hubiese acabado la humanidad hace rato. Hace rato. Por eso no podemos jactarnos de nada, hermanos. Pero el Señor dice, hay un versículo muy bello donde el Señor dice, no lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que Dios no nos ama? No, lo que pasa es que no hay una razón. Dios no tiene una razón. Nosotros no podemos darle una razón a Dios para que Dios nos bendiga, nos restaure y extienda. No podemos. No podemos hacer mérito. Entonces Dios al ver eso dice, bueno, lo hago por amor a mí. Yo te rescato a ti por amor a mí. Porque tú no hay un argumento en ti que respalde que yo meta mis manos en ti. No merecen nada. Entonces lo juro por mí, lo hago por mí. Por eso el pacto de Dios con Abraham fue unilateral. No fue que Abraham se le acercó a Dios y dijo, Señor, yo vengo a buscarte ahora y voy a hacer pacto contigo. No, Dios se le acercó a Abraham. Hizo pacto con él y juró por sí mismo para que se cumpliera. Y vemos la fidelidad de Dios ahí. A pesar de Abraham, Dios cumplió su palabra y le dio simiente en Sara. Cumplió su palabra. Amén. Entonces, vemos la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios a pesar de... Ahora, el apóstol Pedro. Miremos Lucas 5:8. Dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire la actitud de Pedro, ¿no? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor impactó. ¿Quién buscó a quién ahí? ¿Pedro buscó al Señor? ¿Quién buscó a quién ahí? ¿Quién? El Señor. Lo puso en una circunstancia donde el hombre estaba desesperado. Desesperadísimo estaba. Y el Señor le dice, tira la red a este lado. Y ¿cómo me dice a mí que yo estoy pescando toda la noche? ¿Cómo me dice que... Pero vamos a hacerlo? Estaba tan quebrado Pedro en ese momento que dije, yo soy experto, pero ese señor, ese maestro que está allá me está diciendo que, ¿qué más da? Voy a abrirme y tira la red. Cuando Pedro recoge eso, se quebranta.
Eso hace Dios con el nuevo creyente. Lo quiebra, se rinde. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó todo y le siguió. Listo, y desde ahí el Pedro fue perfecto. No, ¿cierto? Así como Abraham. Miren lo que dice Marcos 8:33. Esto es un texto muy conocido. Estaba el Señor anunciando su muerte y le dice a Pedro, Señor, venga Señor, piénsalo bien. Quiero que piensen algo. Para nosotros es fácil hablar, sí, el Señor murió por nosotros, pero en la época eso era muy bravo. ¿Por qué? Porque ellos no concebían que un rey fuera a hacer eso. Una persona con tanto poder, el Hijo de Dios, ¿de dónde? Para ellos era difícil eso. Entonces Pedro dijo, no, a pesar de que Jesús ya se lo había demostrado, miren lo que dice Pedro. Dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese mismo Pedro que estaba siguiéndolo y mira con lo que sale. Ahora, vamos a mirar Juan. Estamos hablando de un proceso de Pedro. Estamos hablando del proceso de Pedro, o parte del proceso de Pedro. Vamos a mirar en Juan 21, 3 al 7. Bueno, hay muchos versículos ahí. Mire lo que dije Juan 21, 3. Dice, Simón Pedro les dijo, ¿a quiénes? A todos los discípulos. Esto fue cuando ya el Señor había muerto y resucitado. Ya el Señor se le había aparecido a ellos. Pero Pedro estaba en un estado, después de haberlo negado 3 veces, después de haberse jactado de que él era el superdiscípulo, que lo iba a seguir hasta la muerte. Y el Señor le dice, me vas a negar esta noche 3 veces. Eso lo quebró y lo desanimó. Pero miren, otra vez el Señor buscándolo a él. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. O sea, volvió atrás. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, todos entraron en esa. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, otra vez como en el principio. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando, se echó al mar, a la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasa puesta y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, a pesar de que el Señor resucitó. A pesar que se le había presentado de nuevo, Pedro aún necesitaba que el Señor le sorprendiera. Y el Señor lo hizo. Porque el Señor es muy lindo. Amén. A pesar de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros creyéndonos más? ¿Qué hacemos nosotros mirando la paja en el otro? ¿Sí? Dice un texto, no lo voy a leer porque ya se nos acabó el tiempo, pero se lo voy a decir. 2 Corintios 13:5, dice el apóstol Pablo, revísense si están en la fe.
revisen. Es algo que tenemos que hacer todos. Revisémonos si realmente hemos sentido que Dios nos rescató o es que sentimos que yo fui el que busqué a Dios. Y eso cada uno lo podemos hacer. Eso es bueno, lo manda el Señor a través del apóstol Pablo que lo hagamos. ¿Verdad? Porque no es por obras, hermanos. No es por obras. ¿Qué actitud, con esto termino, tenemos que tener nosotros? Y este es un pasaje que hemos estudiado aquí varias veces, pero creo que hay que seguir estudiándolo mucho. Vamos a mirar Lucas. Esta es la conclusión. Vamos a mirar Lucas 18. Aquí está este pasaje. Si usted quiere saber cómo acercarse a Dios todos los días de su vida, aquí nos muestra la actitud. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, aquí está la clave en este pasaje. Entonces pongan mucha atención. Lucas 18, 9 al 14. Dice así, parábola del fariseo y del publicano. Miren cómo comienza el texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Preguntémonos, ¿confiamos en nosotros mismos como justos? ¿O confiamos que lo bueno que hay en mí es de Dios? Son dos cosas. O confiamos en nosotros mismos como los correctos, como los supercreyentes, o confiamos en que lo bueno que hay acá es que Dios lo formó. Porque eso fue lo que hizo Dios con Pedro. Hasta que le convenció. Usted ve la primera de Pedro y segunda de Pedro y son dos personas diferentes. Ve un Pedro con ternura, ve un Pedro humilde. Cuando Pedro le recriminó a Pablo esa exhortación que le hizo en público, nunca antes lo recomendaba que leyeran al hermano Saulo. Porque sabía que estaba bien, era otra persona. ¿Amén? Entonces, preguntémonos, ¿confiamos en nosotros mismos como justos? Y menospreciaban automáticamente, cuando yo confío en mí mismo como justo, automáticamente estoy menospreciando a los demás. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quién está hablando? Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Atención a este detalle. Él cree que ora con Dios. ¿Pero qué está diciendo el Señor? Él ora consigo mismo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, empieza a sacarle las obras, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, ahí podemos nosotros extendernos. Voy a la iglesia, hago esto, trabajo en esto, o sea, todo lo que externamente se ve correcto. Soy buen estudiante para los que son jóvenes, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Eso se llama humillación delante de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el publicano descendió a su casa justificado, limpio, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, gracias a Dios cuando Dios nos humilla, porque está buscando tocarnos. Amén. Esa es la conclusión, hermanos. Dios muestra su misericordia a pesar de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Ahí está la conclusión, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué actitud? Bueno, esa actitud yo la tuve, uno puede decir, la de publicano una vez. No, hermano, tienes que tenerla todos los días. ¿Cuántas veces? ¿Quieres que Dios te escuche? Todos los días. A mí me pasaba, yo le contaba a los jóvenes,
Cuando comencé mi vida cristiana, empezaba yo como a evaluar mi rendimiento, ¿no? Yo les conté eso a ustedes muchas veces. Bueno, Señor, hoy no voy a pecar en nada. Y no le alcé la voz a mis papás, llegué temprano, no dije tanto. Según yo, ¿no? Según yo. Cuando iba a orar al día siguiente y entraba a mi lugar secreto a orar, yo sentía que la oración no pasaba del techo. Yo, ¿pero qué está pasando, Señor? Yo, ¿por qué no siento nada? Esto está frío aquí todo. Y eso que todo lo bueno que yo hice ayer. ¿Se entiende? Yo era jactándome de mis obras delante de Dios y Dios no quiere nada que ver con los que se jactan. En cambio, Dios me llevaba a mí a otras cosas, a otras situaciones donde mi desempeño era terrible. Y al día siguiente yo chillando, Señor, yo sentía o sea, un gozo, un perdón, ¿cómo es esto? Una plenitud. Yo, Señor, pero ¿a ti quién te entiende? No entendía muy bien la palabra. Pero Dios me estaba enseñando, no es en tus fuerzas. No eres tú. No se trata de ti. Me estaba enseñando el Señor. Se trata de mí. Amén. No se trata de nosotros, hermano. Se trata del Señor. No se trata de Abraham. No se trata de Sara. Se trata del Señor. Ellos simplemente se dejaron tratar por el Señor. Simplemente eso. Dejémonos tratar por el Señor. Y no andemos por ahí sacando pecho de supercristianos. Y los que me oyen por primera vez, no sé, en las redes, el deseo del Señor quiere que el hombre le conozca. ¿Qué debe hacer el hombre? Debe reconocer que fracasó como ser humano. Pecador o santidad no es el estándar máximo. Santidad es el estándar mínimo de cómo debería de ser un ser humano. Así. Porque una definición de pecado es fallar en el blanco. Si somos pecadores, fallamos como seres humanos. Así que si usted no acepta, si alguien no acepta o si alguien logra reconocer que ha fracasado como ser humano, eso lo va a llevar a clamar por un Salvador. Y la palabra de Dios dice que Cristo vino a morir por los pecadores, a traer salvación, a hacer un intercambio en el cual yo estaba en la fila de los condenados a muerte y Él se me acerca y me dice, quiero tomar tu lugar en la fila de los condenados a muerte y quiero que tú tomes mi lugar al lado del Señor. Eso se llama salvación. Y el Señor se puso en mi lugar y me hizo que yo me pusiera en el lugar de hijo. Me adoptó. Amén. Entonces, si por primera vez escuchas este mensaje, piensa en eso. Piensa cómo está tu corazón. ¿En quién has confiado? ¿En las circunstancias? Tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad en nuestro corazón. A ver primero si estamos en Cristo. A ver si estamos agradándole al Señor y si estamos teniendo una actitud correcta delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a pesar de la multitud de errores, de carnalidades, de incredulidades, Señor, a permanecer. Te damos gracias por esos sufrimientos, esas disciplinas, porque eso a la larga va a traer gozo de salvación, plenitud en ti, Señor, porque tú quieres eso para nosotros. Quieres que el hombre sea pleno en ti, Señor, que se conforme en la imagen de tu Hijo amado. Eso queremos, Señor. Somos ahora barro en tus manos, Señor. Mete tu mano en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos creer tu palabra, para que podamos rendirnos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor,
y que tu Espíritu Santo sea convenciéndonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.